causa de. ¿Y aquí cuál fue la causa? El derramamiento de la sangre del Cordero. A causa de la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la sangre del Cordero cuando te arrepentiste de tus pecados? Te limpió tus pecados, ¿no es cierto? Borró tus pecados. Entonces, pongan atención. Si la sangre de Cristo no hubiese sido derramada en esa cruz, las acusaciones de Satanás de que somos pecadores ante Dios hubieran tenido efecto. La sangre de Cristo en nosotros los creyentes, los que hemos sido lavados con su sangre, anula las acusaciones de Satanás que dice de nosotros, las anula delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados y borrados por toda la eternidad. Y por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La frase la sangre del Cordero equivale, es un sinónimo del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero los que no han sido lavados con la sangre del Cordero, esos tienen su conciencia toda acusadora. Y luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, también significa en el griego, a causa de la palabra de su testimonio. Es decir, que en base a nuestro testimonio, de lo que hemos recibido cuando nos aceptamos a Cristo, nosotros confesamos a Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos confiesan a Jesús? Y esto es hasta la muerte. Y somos hechos vencedores. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. La muerte ya nos enseñorea de nosotros, hermano. La muerte eterna ha sido vencida. ¿Cierto o no? Nosotros ahora nuestro destino es la eternidad con Dios. Entonces, ahí se aplica, pero déjeme decirle una cosa. Por eso nuestro cuerpo tiene que morir. Porque nuestro cuerpo físico tiene que morir para ser resucitado, para que tenga la misma glorificación que tenía el cuerpo de Cristo. Es otra naturaleza, ¿sí? Ya del cuerpo resucitado, glorificado. Entonces, ahí es donde Pablo dice a los Corintios, que le dice de una manera alegórica a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y Pablo dice: nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad. Antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo demostró su amor? Muriendo por nosotros. Eso significa, hermanos, le han vencido por la sangre del Cordero. No hay ningún forzamiento al texto, todo encuadra perfectamente con el contexto general de las Escrituras respecto al sacrificio de Cristo. Déjenme hacerle una paráfrasis de este versículo de Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, o sea, el acusador, porque sus pecados han sido lavados por esa sangre que Cristo derramó. Y Satanás, por lo tanto, no puede acusarlos ni dañarlos, puesto que estos han saldado su deuda con Dios. ¿Entendieron? Pero entonces viene otra pregunta aquí. ¿Qué significado tiene entonces la sangre de Cristo? Bueno, escúcheme bien. La sangre de Cristo, ponga atención, no fue derramada para ser usada. No. La sangre de Jesús fue derramada con propósitos. O sea, ¿para qué fue derramada? Para esto. No para ser usada con protejo mi casa. Sangre de Cristo, cubro con la sangre mi carro nuevo. Pues es del año, hay que cubrirlo. Ese es mi seguro, ¿verdad? No me pasará. No. La sangre de Cristo no es para ser usada de ninguna manera. No. La sangre de Cristo fue derramada para cumplir propósitos. La sangre de Cristo siempre en la Biblia, siempre, digan todos siempre. Siempre, escuchen bien esto. Siempre. La sangre de Cristo está vinculada a su sacrificio. No hay otra manera.
tuvo, para haberse dado el hecho de que Cristo derramara su sangre, tuvo que haber sacrificio. O sea, no se puede desligar. Sacrificio, derramamiento de sangre. Por lo tanto, sacrificio y derramamiento de sangre cumplen los propósitos para los cuales fue derramada, que son, entre otros, redención, salvación, reconciliación con Dios, purificación, limpieza de nuestra conciencia, limpieza de nuestros pecados. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de los propósitos por los cuales la sangre de Cristo fue derramada. Repito, no fue para ser usada como conjuro. Vamos a Efesios 1:5. Repito, siempre la sangre de Cristo estará relacionada con el perdón de nuestros pecados. Siempre, 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 siempre. Efesios 1:5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado, o sea, en Jesús. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué versículo? Está así medio complicado, tal vez para algunos. Dice, en quien tenemos redención. Esa palabra redención, por su sangre. La palabra redención es una palabra que usaban, que significa pagar un precio, pagar un rescate. Eso significa redención. Y esta palabra se usaba cuando gente buena iba a los mercados de los esclavos y compraba esclavos. En aquel tiempo así se usaba. Entonces llegaba un hombre rico y bueno y compraba 20 esclavos. ¿Cuánto por estos? Tanto. Entonces pagaba, se los llevaba a su hacienda y les decía, miren, ¿saben una cosa? A mí no me interesa tener esclavos. Yo les doy la libertad. Yo ya pagué el precio por su libertad. Vayan y disfruten su libertad. Bueno, esa palabra, redención, Pablo la rescató para hacer una aplicación a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. O sea, la palabra redención no es una palabra eminentemente religiosa. ¿Me expliqué? No, tiene su significado literal, ya lo expliqué. Entonces dice aquí, en quien tenemos el pago de nuestra libertad. ¿Y ese pago qué fue? Dice Pedro en su primera carta que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó de nuestro rescate? La sangre de Cristo. ¿Para qué? Dice, para el perdón de pecados. Ese para habla del propósito por el cual tuvo que derramar su sangre. Ahora, ¿por qué la sangre? Según la Biblia y también la ciencia corroboran que cuando un bebé es concebido en el vientre de la madre, reproduce los genes de ambos, del padre y de la madre. Eso es un hecho científico. Bien. Pero también la Biblia dice, por otra parte, ahí en Romanos, por cuanto todos pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese verbo pasó, o esa palabra pasó, significa se transmitió. ¿Qué se transmitió? La inclinación a pecar, la naturaleza pecaminosa. San Agustín lo llamó el pecado original. O sea, ya nacemos con la tendencia hacia lo malo. Por eso es que a los niños no se les enseña a hacer lo malo, sino lo bueno, porque lo malo lo hacen por naturaleza. Ahora, Jesús tuvo que haber sido concebido de una manera sobrenatural, no por relaciones de un hombre, de José con María. ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? Ahí es donde interviene el Espíritu Santo de Dios.
Dice que vino el Espíritu Santo sobre María y le dijo, y el ángel le anunció, ¿verdad? El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Escuchen bien. Puso la semilla, en el original dice que puso el semen, no que Dios es hombre, porque son palabras que se usan así para que nosotros podamos entender, porque Dios no es hombre. Pero puso la semilla en el vientre de María, por lo cual Jesús no iba a tener sangre contaminada con el pecado, ¿me entendió? Por eso, fíjese, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre desde el Génesis, cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con aquellas pieles de animales que Dios mismo tuvo que sacrificar para cubrirlos, ya estaba hablando del sacrificio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Corren los años, llegamos al tiempo del Éxodo. Sacrifican un cordero, el cordero de la Pascua. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces, por eso es que la sangre de Cristo, al no ser contaminada con pecado, es la única que nos puede limpiar.